Capítulo 31. Jesús enseña en Salamina, Chipre. A la mañana siguiente fue llevado Jesús por el anciano venerable, y acompañado por los maestros al hospital edificado en torno de un jardín, en medio del cual había un gran estanque para el baño de los enfermos. El agua para beber, cocinar y usos domésticos la tenían en otros tanques donde echaban ciertas frutas para purificarla. Junto al estanque de los baños había plantaciones de hierbas medicinales. La tercera parte del hospital estaba ocupada por hombres. Jesús sanó a varios hombres enfermos, algunos de los cuales tenían enfermedades en la piel, o lepra muy leve. Estos le siguieron a un lugar donde se habían reunido los demás judíos, donde Jesús enseñó sobre el maná y la manera de juntarlo en el desierto. Les dijo que ahora era el tiempo del verdadero maná de la enseñanza y de la conversión, y que se le daría a ellos un nuevo pan del cielo dentro de breve tiempo. Después dejaron los hombres el lugar, que fue ocupado por las mujeres. Vinieron muchas paganas que permanecieron a cierta distancia, separadas de las judías. Jesús enseñó a todas, porque había muchas paganas. Habló del único Dios, creador del cielo y de la tierra, de la vanidad e insensatez de adorar a muchos dioses y del amor de ese único Dios a los hombres. Después se dirigió con los suyos a la casa del jefe de los ancianos para una comida, acompañado de varios rabinos. Era un gran edificio de estilo pagano, con galerías, columnas y terrazas. Habían preparado una gran comida. Se veían muchas mesas bajo los pórticos, habían colgado gallardetes, coronas y arcos de triunfo con ramas y hojas. Era una fiesta para Jesús y para los que habían vuelto de Jerusalén. El anciano llevó a Jesús a un lado de la casa, donde lo presentó a su mujer que estaba con otras mujeres allí reunidas. También estaban presentes varios escribas y maestros. Después que estas mujeres, puestas el velo, saludaron con profunda inclinación a Jesús, mientras él les decía palabras llenas de bondad, se acercó una tropa de niños adornados con coronas y guirnaldas, tocando música con sus flautas, y lo llevaron al lugar de la comida. La mesa estaba adornada con flores en tiestos, y era algo más elevada que en la Judea. Se lavaron las manos. Entre otras comidas trajeron un cordero, que Jesús partió, distribuyendo las porciones sobre panes redondos como tortas. En realidad ya venía trinchado y compuesto como si estuviera entero. Vinieron nuevamente los niños con su música, entre ellos algunos ciegos y defectuosos. Siguieron a estos un grupo de niñas, de 8 a 10 años, con adornos y guirnaldas, entre ellas algunas hijas o nietas del dueño de la casa, todas vestidas con trajes blancos muy finos y hermosos. Los vestidos no son aquí tan variopintos y abundantes como en Palestina. Las cabelleras eran largas, partidas en 3, y tenían al final adornos de perlas o semejantes a frutas para mantener los cabellos, generalmente rubios, recogidos. Algunas niñas llevaban una gran corona de flores y plantas. Sobre la primera había otra formando el todo una corona que terminaba en un ramillete, especie de bandera. Me parece que no todas eran flores naturales, porque brillaba una parte de ellas como de seda y algodón, y había plumas de color y otros adornos. Las niñas llevaron esta corona al asiento de Jesús, mientras otras traían hierbas olorosas y perfumes en pequeños recipientes que depositaron delante de él. Una niña del dueño de casa quebró un frasco de perfume sobre su cabeza y lo desparramó con un paño sobre los cabellos. Hacían todas estas cosas con mucha modestia, sin hablar, con los ojos bajos y sin mirar a los comensales. Jesús las dejó hacer y les agradeció con sencillas expresiones, después de lo cual las niñas se retiraron, sin levantar los ojos, al departamento de las mujeres. He visto que Jesús no estuvo mucho tiempo en la mesa. Enviaba viandas y bebidas a las mesas de los más pobres, por medio de sus discípulos, que siempre servían a los demás. Después se levantó él mismo e iba de mesa en mesa, enseñando, contando y distribuyendo alimentos a los pobres. Después de la comida el anciano llevó a Jesús, con los suyos y algunos maestros, hacia el acueducto y depósito en el oeste. La ciudad tenía agua mala. Había allí grandes depósitos y cisternas, en algunos debía bombearse, en otros sacar con baldes. Los depósitos de los judíos estaban aparte. Le mostraron sus depósitos insuficientes, de malas aguas, y le rogaron quisiera mejorarlas. Hablaron de un nuevo depósito que estaban haciendo y Jesús dijo que quería hacer bautizar aquí, y cómo debían disponerlo para el caso.
Luego se dirigieron a la sinagoga, porque ya empezaba el sábado. Esta sinagoga era grande y hermosa, iluminada con muchas lámparas, y ya estaba llena de gente. Tenía en la parte superior terrazas escalonadas y podía oírse desde allí la enseñanza. Estos lugares estaban ocupados por paganos y muchos de ellos se habían metido dentro de la sinagoga, mezclados amigablemente con los judíos. La lectura y comentario refirióse al tercer libro de Moisés, que habla de los sacrificios y varias prescripciones. También se trató del profeta Ezequiel. Al principio leyeron algunos escribas y comentaba Jesús. Al fin enseñó de modo tan hermoso que todos estaban admirados y conmovidos. Habló de su misión y venida, que pronto iba a terminar. Ellos pensaban que era un profeta, y aún algo más, debía ser, por lo menos, aquel que debía preceder al Mesías. Jesús les declaró que el precursor había sido Juan Bautista y habló de las señales del Mesías, por las cuales podían conocerle, sin decirles, sin embargo, claramente, que era él. Con todo, ellos lo entendieron así, y estaban llenos de reverencia y devoto temor. Después Jesús estuvo con los suyos en casa del jefe de los ancianos, y luego los llevaron a sus habitaciones. Jesús fue recibido aquí con gran amor. Todos se acercan a él y quieren manifestarle su amor y reverencia. No hay aquí secta ni disputas ni cuestiones. Jesús sanó a varios enfermos en sus propias casas. Judíos y paganos viven en esta ciudad amigablemente, aunque cada cual en sus propios barrios. Los judíos ocupan 2 calles. La casa de los hijos de Zerinú es un gran edificio cuadrado, comercia con mercaderías en naves propias. Se ve otro tipo de edificación, muchas torres y puntas, muchas ventanas con rejas y toda clase de adornos sobre las casas. Trajeron a Jesús y a los suyos nuevas suelas y vestidos e hiciéronles diversos regalos. Jesús los usó hasta que los suyos estuvieron limpios, luego regaló los nuevos a los pobres del lugar. En la mañana del sábado enseñó de nuevo en la sinagoga, muy hondamente, del tiempo de la gracia, del cumplimiento de las profecías. Muchas personas lloraban llenas de emoción. Los exhortó a la penitencia y al bautismo. Este sermón duró de 3 a 4 horas. Después se dirigió con algunos maestros a la casa de Zerinú, que le había invitado a comer. La casa de Zerinú estaba entre la ciudad de los paganos y la de los judíos. Salamina tiene 8 calles, de las cuales 2 son de judíos. No caminaban por estas calles, sino por una que estaba entre unos y otros por la parte posterior de las casas, cerca de la gran puerta de la ciudad. Junto a esta puerta habíase congregado una gran multitud de paganos, hombres, mujeres y niños, que saludaron reverentemente a Jesús y a los suyos, desde cierta distancia, con temor respetuoso. Habían escuchado su enseñanza en la sinagoga y se habían reunido allí para saludarlo. No bien fue visible la casa de acercaron la mujer de Zerinú y otras con los criados para saludar a Jesús y a sus acompañantes. Tenía Zerinú 5 hijas, sobrinas y otros parientes. Todas sus hijas traían regalos, se inclinaban profundamente ante él, ponían alfombras a sus pies y dejaban los regalos, cosas raras y preciosas, perlas, arbolitos de corales y otros adornos. Parecía que cada una de estas hijas traía lo mejor que tenía para darlo a Jesús. Lo que no pudieron presentarle a él lo entregaron a sus apóstoles. La casa de Zerinú es amplia, edificada al modo pagano, con antesalas, pórticos y terrazas con escaleras. En la terraza hay un verdadero jardín de plantas y flores en tiestos. Todo estaba adornado de fiesta. La mesa era más alta que en otros lugares, tenía un mantel y sobre el otro. Los asientos eran de estilo pagano, no tan estirados como los judíos. Además de Jesús y los apóstoles había otras 20 personas. Las mujeres comían en lugar aparte. Después de esta comida hicieron el acostumbrado paseo del sábado, dirigiéndose a los depósitos de agua. Jesús se hizo llevar, por medio del discípulo Jonás, a la casa de su padre situada, algo apartada, entre jardines. Es como una casa grande de labradores con reparticiones parecidas a un convento. El viejo es un esenio. Viven allí separadas varias personas, viudas, hijas o sobrinas, vestidas diferentes de los demás, con trajes blancos. Se presentaron con velos caídos. El anciano mostraba una alegría infantil, y se hizo llevar por sus hijos a presencia de Jesús.
No atinaba qué cosa podía dar a Jesús. No tenía tesoros que dar, mostraba todo lo que tenía, a su hijo, a sus hijas, como diciendo, Señor, todo lo que tenemos es tuyo, yo mismo soy tuyo, mi hijo querido es tuyo. Invitó a Jesús a una comida para el día siguiente. Luego se dirigió otra vez a los depósitos de agua y habló con el jefe sobre el arreglo de una fuente, que aún no tenía techumbre ni había recibido agua. Tenían que comprar y mendigar el agua a los paganos. Esta agua viene por canales, de una fuente que está en la altura, desde la montaña. Este nuevo pozo es poligonal. Se baja por escalones, y al apretar unos resortes sale el agua, llenando los recipientes cavados allí mismo. Todo el recinto está circundado, y hay un lugar hermoso con sitial techado para la enseñanza. Muchos judíos y paganos se habían reunido allí y Jesús dijo que al día siguiente hablaría a aquellos que deseaban ser bautizados. Los judíos hablaron mucho de Elías y de Eliseo, que anduvieron por estos lugares. A lo largo del camino, habían situado a las madres con sus hijos, a los cuales Jesús bendecía. Cerróse la fiesta del sábado en la sinagoga y Jesús enseñó acerca de los sacrificios, del tercer libro de Moisés y del profeta Ezequiel. Relacionó todo esto con lo que ahora se realizaba, de modo muy conmovedor. Habló del sacrificio del corazón puro, como los demás sacrificios ya no podían servir, y que debían purificar el alma sacrificando las propias pasiones y malas inclinaciones. No dijo nada contra ninguna prescripción de la ley. Solo declaraba estas prescripciones en sentido espiritual. Así hacía a la ley aún más santa y respetada. Preparó a algunos para el bautismo, exhortándolos a la penitencia, ya que el tiempo de la salud había llegado. Sus palabras, el tono de su voz, parecían como rayos vivos que penetraban las almas de los oyentes. Hablaba siempre sosegado, nunca apurado, a no ser cuando disputaba con los fariseos. Sus palabras eran entonces como flechas agudas, y el tono de voz más severo con los fariseos. Su voz común es como la de un tenor, bien sonora, no tiene comparación con ninguna otra voz humana. Se le oye aún en medio de un alboroto, claramente, sin que tenga que levantar la voz. Las lecciones y las oraciones en las sinagogas suelen recitarse en una especie de tonada, como los corales de nuestras iglesias y las misas cantadas. A veces recitan cantando, contestando un coro a otro. Jesús leía las lecciones con la tonada de costumbre. Después de Jesús comenzó a hablar a las turbas un anciano rabino. Tenía una larga barba blanca, era delgado, de rostro atrayente y amable. No era de Salamina, sino un maestro pobre y viajero, que iba de lugar a lugar por la isla, visitando a los enfermos, consolando a los presos, juntando limosna para los pobres, enseñando a los niños e ignorantes, consolando a las viudas y hablando en las sinagogas. Este hombre se sintió como lleno del Espíritu Santo y habló al pueblo dando testimonio de Jesús, como jamás le he oído hablar públicamente a un rabino. Les recordó todos los beneficios de Dios a sus padres y a ellos mismos, y les dijo que debían agradecer todo esto, que tenían la dicha de vivir cuando había llegado semejante profeta como Jesús que se había dignado visitarlos en su isla. Les recordó las bondades de Dios con su tribu, la de Isaacar, y los exhortó a la penitencia y a la conversión. Les dijo que Dios no sería ya tan riguroso como lo fue con los adoradores del becerro de oro. No puedo dar todo el conjunto de las cosas que dijo, quizás muchos de esta tribu pertenecían a los adoradores del becerro. Habló admirablemente de Jesús, que era más que profeta, que no se atrevía a decir quién era en realidad, que había llegado el tiempo de la promesa, que todos debían considerarse dichosos de haber escuchado semejante enseñanza de tales labios, expresando la esperanza de haber vivido hasta cumplirse las esperanzas de Israel. Entre los oyentes se produjo una gran conmoción y muchos escuchaban llorando. Este discurso transcurrió en presencia del mismo Jesús, que escuchaba callado, mezclado entre sus discípulos. Después se dirigió Jesús con los suyos a la casa del anciano, donde reinó animada conversación. Los presentes rogaban a Jesús que se quedase con ellos. Hablaron de las palabras de algunos profetas, de persecuciones y dolores que atribuían al Mesías, decían ellos. Esto ciertamente no había de suceder a él. Le preguntaban si él era el precursor del Mesías. Jesús habló de Juan como tal, y dijo que él no podía quedarse entre ellos. Uno de los presentes, que había estado en Palestina,
comenzó a hablar del odio y mala voluntad de los fariseos contra Jesús, expresándose severamente contra ellos. Jesús le reprendió su dureza, se expresó disculpándolos y se pasó a otro asunto. Al día siguiente Jesús preparó en el hospital y luego junto a la fuente a los que iban a bautizarse. En el hospital varios bautizandos le confesaron privadamente sus pecados. Jesús mandó apartar agua en varios baldes para el bautismo de estos enfermos. En la fuente donde iban a ser bautizados se había reunido mucha gente, entre ella numerosos paganos. Algunos ya habíanse puesto en camino hacia este lugar durante la noche. Jesús enseñó debajo de una tienda, hablando de su misión, de la penitencia, del bautismo y de la oración del Padre Nuestro. Capítulo 32. El jefe romano de Salamina. Mientras estaba Jesús enseñando, llegó un soldado pagano, y habló al jefe de los ancianos diciendo que el gobernador romano deseaba hablar con el nuevo maestro, y lo invitaba a verlo. Dijo esto con cierto aire de queja porque no le hubiesen presentado antes al recién venido Maestro Jesús. Por medio de un discípulo se lo hicieron saber a Jesús en una pausa en la predicación. Contestó que iría y siguió enseñando. Al concluir se dirigió con los suyos y algunos ancianos a donde los llevaba el mensajero. Hicieron un camino como de media hora, por el sendero recorrido por Jesús desde el puerto hasta la puerta principal de Salamina, que era un arco con hermosas columnas. Cuando pasaban, desde los muros y jardines miraban los paganos curiosamente hacia Jesús, otros se asustaban y se escondían entre las matas o tras las casas. Llegados a Salamina se dirigieron hacia una plaza amplia. Muchas personas miraban curiosamente desde las galerías, puertas y ventanas. En algunos ángulos de las calles había madres con sus hijitos, paganas que se inclinaban, veladas, al pasar Jesús, y los niños salían de en medio de ellas y presentaban al Señor y a sus acompañantes pequeños regalos consistentes en cajas de perfumes, hierbas aromáticas puestas en pequeñas tortas y objetos perfumados, como estrellas y otros. Parece que era una costumbre y una muestra de respeto. Jesús quedó pocos instantes, con mirada de bondad seria ante estas demostraciones y bendecía a las criaturas tocándolas. He visto en diversos lugares imágenes de sus dioses, que no eran como en Roma y en Grecia, ídolos en figuras humanas, sino en formas aladas o con escamas, y también niños fajados, como había visto en Tiro, Sidón y Joppe. A medida que iban entrando en la ciudad, se iba engrosando el grupo que rodeaba a Jesús, y cuando llegaron a la amplia plaza salieron otras gentes. En el centro de esta plaza hay un hermoso pozo, al cual se baja por escalones, en el medio de la fuente saltaba el agua. Levantaron una techumbre sobre el pozo. Alrededor hay árboles, arbustos y flores. La entrada al pozo está cerrada. La gente obtiene por privilegio el permiso de sacar agua de allí, porque es la mejor que tienen y la usan como medicina. Enfrente está el palacio del gobernador, tiene galerías y columnas. Bajo un techo con columnas, en un espacio abierto, estaba el gobernador sobre un asiento de piedra, aguardando la venida de Jesús. El gobernador era un militar romano. Estaba vestido de blanco, con bandas coloradas, una túnica que terminaba en borlas y tiras, y tenía las piernas cruzadas con correas. Llevaba un manto corto y sobre la cabeza un sombrero como la bacía de un barbero. Era un hombre robusto, bien formado, de barba negra, corta y ensortijada. Detrás de él y a los lados había soldados romanos. Todos los paganos estaban admirados de su respeto delante de Jesús. Al llegar Jesús, bajó de su asiento, tomó la mano de Jesús con un pañuelo y la apretó con la otra mano que tenía al cabo del pañuelo, mientras se inclinaba un poco. Luego subió con Jesús a la terraza, donde, lleno de alegría, le hizo una serie de preguntas curiosas. Por ejemplo, que había oído decir que era un maestro muy sabio, que él guardaba la ley de los judíos, si era cierto que había hecho tan grandes maravillas como contaba la gente. ¿Quién le daba poder para hacer tales cosas? ¿Era acaso el Consolador, el Mesías prometido de los judíos? Ya que los judíos esperaban un rey, ¿acaso era él ese rey? ¿Con qué fuerzas contaba para inaugurar su reino? ¿Tenía en alguna parte sus soldados? ¿Acaso quería juntar gente en Chipre para su reino? ¿Aún pasaría mucho tiempo antes de mostrarse en todo su poder? Todas estas preguntas hizo el gobernador con cierta ansiedad y marcado interés,
lleno de cierto temor y reverencia. Jesús respondía solo con generalidades, sin precisar, como solía hacer generalmente con las autoridades. ¿Cómo? Tú lo dices. Así se cree. El tiempo de la promesa está por cumplirse. Los profetas lo anuncian así. A la pregunta sobre su reino y sus soldados, contestó que su reino no era de este mundo. Los reyes de la tierra necesitan soldados. Él reunía las almas de las gentes para el reino de su Padre Celestial, que es el Creador del cielo y de la tierra. Mezcló así muchas palabras, llenas de profunda significación, y el gobernador quedó muy admirado de sus palabras y de su modo de ser. Había mandado traer un refresco junto al pozo y convidó a Jesús y a los suyos a acompañarlo. Miraron la fuente y tomaron algún alimento que depositaron sobre una mesa de piedra con mantel. Había allí varias tazas de un jugo oscuro, en las cuales mojaban sus tortas. Comieron confituras y lonjas de queso largas como de un codo, frutas y pasteles en formas de estrellas y de flores. Pusieron también pequeños vasos de vino. Otros recipientes parecidos a los de Caná, pero pequeños, fueron llenados con el agua de la fuente. El gobernador habló de Pilatos, de su crueldad en el templo y de su modo de obrar con disgusto. Se refirió también a la ruina de las obras del acueducto de Silo. Jesús tuvo una conversación con él sobre el agua y las diversas fuentes, claras o turbias, amargas o salobres, de la gran diferencia de sus virtudes y cómo se reúnen en los pozos, y así vino a hablar de los paganos y judíos, del agua del bautismo y del renacimiento del hombre por la penitencia y la fe, y cómo de esta manera se hacen todos hijos de Dios. Fue una conversación admirable que me recordó la mantenida con la samaritana. Sus palabras produjeron profunda impresión en el gobernador, el cual es amigo de los judíos, y desde ahora desea oír con frecuencia a Jesús. No había aquí tanta separación entre judíos y paganos. Los judíos más inteligentes y los discípulos de Jesús tomaban alimento con los paganos, aunque lo hacían siempre en sus recipientes particulares. A la vuelta saludaron a Jesús muchos paganos, más reverentes aún que al principio, puesto que el gobernador les había dado el ejemplo. Hay en el país muchas flores, veo que hacen también flores artificiales de seda, algodón y plumas de colores. Ahora veo a los niños, a quienes había bendecido Jesús, presentarse adornados de flores. Las niñas y los niños estaban con vestiduras cortas y escasas. Algunos niños pobres no tenían más que una tela en torno del cuerpo. Las niñas de familias más acomodadas tenían vestidos amarillos con flores multicolores, en la cabeza como coronas de flores artificiales. Debe haber aquí también una industria de sedería, pues veo muchas moreras con gusanos de seda. Capítulo 33. Jesús en casa del padre del discípulo Jonás. Cuando Jesús llegó a la casa del Esenio, padre de Jonás, estaban allí solo sus discípulos y algunos maestros. Fue recibido con el lavado de los pies. Pasó aquí todo muy llanamente, en contraste con los servicios anteriores. Forman estas familias esenios que se casan, pero viven muy sencillamente y son muy continentes. Las mujeres viudas eran casi todas hijas del anciano Esenio, y vivían en la casa de éste. Jonás fue el último de sus hijos, la madre había muerto en su nacimiento. Por eso el anciano amaba mucho a este hijo y había estado muy preocupado durante la ausencia de Jonás en un año entero. Ya lo lloraba por muerto, cuando Serino, en uno de sus viajes a Palestina, se encontró con él y llevóle noticias a su padre. Jonás había viajado como peregrino para ver los lugares santos y había estado en la Judea con los esenios. Visitó el sepulcro de Jacob en Hebrón y el de Raquel entre Jerusalén y Belén, que entonces estaba casi en el camino, ahora está a un lado. Visitó a Belén, el monte Carmelo y el Táber. Oyendo hablar de Jesús, escuchó su enseñanza en la montaña antes que el Señor entrase en el país de los Gergesenos. Más tarde estuvo con los hijos de Serino en Dabrat y en Gabara, recibido allí como discípulo por Jesús, y ahora había vuelto con él a su patria, Chipre. La comida tuvo lugar en un jardín, en torno de una elevación cubierta con mantel. Los divanes y asientos se habían acomodado con tapices y alfombras. La comida consistió en tortas, jaleas, hierbas en salsa, carne de cordero, frutas y bebidas en vasos pequeños. Las mujeres estaban aparte, pero más familiarmente que en Palestina. Después de la comida escucharon sentadas,
a cierta distancia, las enseñanzas de Jesús. Creo que este jardín es un lugar de oración para los judíos. Forma toda la familia como una comunidad de esenios. Viven de la agricultura, del ganado, del hilado y del tejido. Jesús se dirigió hacia la fuente de bautismos, donde preparó a muchos judíos con una enseñanza sobre la penitencia. He visto bautizando a Barnabás, Santiago y Azor. Antes del bautismo he visto que Jesús echó un poco del agua del Jordán donde él había sido bautizado, que habían traído los discípulos, y luego bendijo la fuente. Después del bautismo se recogió el agua sobrante y los nuevos bautizados se vistieron mantas pequeñas de color blanco. Más tarde he visto a Jesús entre jardines y paredes donde lo esperaban algunos paganos, preparados por Serino, que pedían ser bautizados. Jesús apartaba a algunos del grupo para hacerle conocer sus pecados, y luego unos 30 fueron bautizados por Barsabás dentro de esos jardines, con agua que Jesús había bendecido antes. Además de las 2 calles ocupadas por los judíos, hay en Salamina un barrio completo de judíos. A un lado de la ciudad hay como una fortaleza, y en la ciudad muchos templos, especialmente uno muy grande. Se puede subir a él por dentro y por fuera. Adentro hay muchas columnas, y una tan gruesa que tiene en su interior escalones hasta arriba. A unas horas de Salamina veo otra ciudad importante. Al oeste veo acercarse una tropa de gente, que estaba acampada en tiendas. Deben haber venido de otros países, quizás de Roma. Hay mujeres entre ellos. Tienen bueyes con anchos cuernos y cabezas más bajas que los nuestros. Llevan cargas en los lomos. Creo que han venido por motivo de la cosecha, trayendo mercaderías para cambiar por trigo y alimentos. Al día siguiente por la mañana Jesús dio un largo sermón a judíos y paganos junto a la fuente bautismal. Con ocasión de la cosecha, de la multiplicación de los granos de trigo, habló de la ingratitud de los hombres que no piensan en estas maravillas de Dios, y como esta ingratitud y olvido de Dios en los hombres será castigada a semejanza de la paja que se arroja al fuego. Les enseñó que, así como de unos pocos granos y de uno proceden otros muchos y aún toda una cosecha, así todo viene de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre de todos los hombres, su bienhechor, premiador de los buenos y castigador de los malos. Les reprochó que en lugar de dirigir sus preces al Dios único, adoraban ídolos, y que, olvidando a Dios y a sus obras maravillosas, admiraban y honraban a cualquier charlatán obrador de artificios mágicos. Su enseñanza se extendió a los dioses que adoraban y a la confusión y perversidad de donde se originaron estos falsos dioses. Pasó a hablar en particular de algunos dioses que ellos veneraban. Dijo, ¿quién es este? ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel otro? ¿Quién es el padre de estos? Les fue enumerando toda la perversidad, confusión y maldad de estos llamados dioses y su origen, y como todo esto proviene del reino del error y del padre de la mentira. Les declaró muchas cosas que ellos no sabían y aspectos que ignoraban completamente. La enseñanza fue severa, pero dada con tanta gracia y buen modo, que todos estaban admirados, y no suscitó protesta. Habla a los paganos siempre más bondadosamente que a los judíos. Se refirió al llamamiento de los paganos al reino de Dios y como muchos extranjeros ocuparían los puestos que los hijos del padre de familia habían rehusado, rechazando la salud. Se hizo una pausa cuando Jesús tomó algún alimento, y el pueblo comentaba entre sí la enseñanza oída. Se adelantaron entonces algunos filósofos paganos para preguntar cosas que no habían entendido y otras que sabían de sus antepasados, sobre Elías, que había estado en la isla de Chipre. Jesús les aclaró lo que deseaban saber, y luego habló del bautismo y de la oración en relación con la cosecha y el pan de cada día. Muchos paganos estaban conmovidos y pensativos, otros se retiraron porque no les convenía oír lo que Jesús hablaba. Más tarde he visto bautizarse muchos judíos junto a la fuente donde Jesús había bendecido el agua. Iban adelantándose, había siempre 3 cerca la fuente, el bautizador, el bautizando y el padrino, estaban en el agua hasta medio cuerpo. Jesús se dirigió después con los suyos y algunos maestros a media hora más al norte, a la ciudad de los judíos. Le siguieron muchos oyentes y él hablaba con uno u otro grupo. El camino subía a veces, había valles y praderas. Hay árboles muy grandes y frondosos en cuyas ramas se puede descansar al fresco.
En lontananza se ven varias aldeas y las mieses que amarillean. Otras veces el camino cruza por los lugares donde hay cuevas cavadas en las rocas habitadas por trabajadores del campo. Delante de esa población judía hay un albergue y un recreo donde entró el acompañamiento de Jesús. Los demás se volvieron por su camino. Los apóstoles lavaron los pies a Jesús, y luego se arreglaron los vestidos de viaje para entrar en la población. Mientras se lavaban los pies, yo vi a un lado de la calle principal un gran galpón donde había una cantidad de mujeres judías y doncellas que separaban frutas, ordenándolas y guardándolas. Parecían esclavas u obreras que hacían este trabajo con las frutas que otros traían de los huertos. Había toda clase de frutas grandes y pequeñas, separaban las buenas de las malas, las dividían y a otras las ponían sobre el algodón. He visto otras mujeres ocupadas en la cosecha y trabajo del algodón. Las mujeres iban siempre por la calle cubiertas con velo. En el galpón había varias divisiones, parecía un negocio para este trabajo, y separaban también el diezmo y lo que debían dar a los pobres. Había un activo comercio. Jesús se dirigió con los suyos a casa de los rabinos junto a la sinagoga. El más anciano lo recibió cortésmente, pero con marcada reserva. Le ofreció una bebida y habló de la fama de su nombre y de su visita a esta comarca. La presencia de Jesús se conoció pronto y los enfermos pedían su ayuda. Jesús se dirigió con los rabinos a la casa de aquellos y sanó a muchos de ellos, los cuales le seguían alabando a Dios y a Jesús. Jesús no lo permitía y les mandaba que callaran las alabanzas. En la calle se le acercaban las mujeres con sus criaturas, pidiendo que las bendijera. Algunas madres traían a sus hijos enfermos, y Jesús los sanó. Así pasó la mañana, y por la tarde los rabinos lo invitaron a una comida en su honor, que coincidía con la fiesta del principio de la cosecha. Fueron servidos los pobres y los obreros. Jesús les alabó esta bella costumbre. Eran traídos por grupos del campo y recibían el alimento en mesas largas que parecían de piedra. Jesús les servía a veces con sus discípulos, mientras los instruía con parábolas y breves comparaciones. Había varios maestros judíos, pero en general no eran tan sinceros y sencillos como los judíos que lo albergaron en Salamina. Tenían algo de farisaico. Cuando se vieron más confiados le preguntaron si no le hubiese sido más cómodo quedarse en Palestina, que buscaba entre ellos, y si pensaba quedarse largo tiempo. Tocaron también otros puntos de su enseñanza y de su misión y viajes, cosas que los fariseos de Palestina le solían reprochar. Jesús les respondía, según convenía, a veces severo, pero cortésmente, como lo habían recibido. Les dijo que había venido para ejercer las obras de caridad como su Padre Celestial quería. Sus palabras eran severas, mientras alababa en ellos lo que era caridad con los pobres y obreros, reprobaba lo que era hipocresía. Era ya muy tarde cuando Jesús volvió con los suyos. Los rabinos lo acompañaron hasta la puerta de la ciudad. Capítulo 34. La sacerdotisa Mercuria. Los sabios paganos. Cuando Jesús regresó al albergue se presentó un sabio pagano, y lo invitó a dar unos pasos con él en un jardín, donde lo esperaba una persona que invocaba su necesidad. Jesús se dirigió con los suyos a ese sitio, y como viese a una mujer pagana allí, entre la pared y el camino, que se inclinaba ante él, dejó un poco atrás a su acompañante y preguntó a la mujer qué deseaba. Era una mujer muy particular, sin instrucción, muy metida en las cosas del paganismo y en los cultos abominables de los dioses paganos. Le había sobrevenido una inquietud en presencia de Jesús, tenía el sentimiento interior de que estaba en el error. Pero carecía de fe sencilla y tenía un modo singular de culparse. Dijo a Jesús que había oído contar que había sanado a la Magdalena, y a la mujer enferma de flujo con solo que ella hubiese tocado el ruedo de sus vestidos, y pedía ella también ayuda pues no quería permanecer al servicio de la diosa del lugar. Reconocía que las exigencias de ese culto pagano eran perversas. Pedíale que la sanara y mejorara, pero añadía que quizás no podía recibir salud porque su enfermedad no era corporal. Dijo que estaba casada y tenía 3 hijos, de ellos uno fuera del matrimonio, y que tenía relaciones con el gobernador. Dijo que cuando ayer estuvo Jesús con el gobernador romano, ella, que miraba a través de una ventana, vio un resplandor en torno de la cabeza de Jesús, y que por esto se había sentido cambiada en su interior. Pensó que esto tal vez solo fuera admiración o amor a su persona,
pero que se había sentido desfallecer, y al volver en sí, había visto de pronto toda la perversidad de su mal proceder, y ya no podía encontrar paz ni tranquilidad. Añadió que había preguntado de su persona y sabía que había mejorado a Magdalena y sanado a Enue, la mujer de flujo de sangre de Cesarea de Filipo. Ahora pedía, si le era posible, la sanara de su mal. Jesús le dijo que Enue había tenido una fe sencilla, que sin hablar ni pedir se había acercado y tocado la orla de su vestido con fe firme, y sanó, su fe la había salvado. Esta tonta volvió a preguntar cómo pudo saber el que le habían tocado y que había sanado la mujer. No tenía idea alguna del poder de Jesús, con todo, pedía de corazón remedio para su mal. Jesús la despachó, diciéndole dejara su mala vida. Le habló de Dios Todopoderoso y le recordó el mandamiento: no fornicar. Le habló de la perversidad del culto de su llamada diosa, que hasta su conciencia se rebelaba, y le dijo cosas tan serias, al mismo tiempo con tanta bondad, que la mujer se alejó llorando y llena de arrepentimiento. Esta mujer se llamaba Mercuria, era bien formada y de unos 25 años de edad. Estaba envuelta en un gran manto blanco, blancos eran también sus demás vestidos, y tan estrechos que parecen formar parte de su persona. Al día siguiente hubo bautismos todo el día junto a la fuente. Los apóstoles bautizaban y Jesús enseñaba y preparaba a los bautizandos. Les habló en parábolas de la cosecha, del pan de cada día, del maná, del pan de la vida que vendría más tarde y de la unidad de Dios. He visto luego a Jesús enseñando a los obreros que se turnaban en los trabajos de la cosecha. Muchos judíos habían venido por oírle y vivían ahora bajo tiendas. Habían traído en sus cabalgaduras a sus enfermos que estaban bajo los árboles en las cercanías del lugar donde predicaba Jesús. El Señor sanó allí a unos 20 enfermos de varias dolencias. Cuando llegó cerca de la fuente fue interrogado por algunos de los sabios paganos que habían oído su predicación. Pidieron explicaciones diversas, hablaron de sus dioses, especialmente de su diosa que había surgido del mar y de otro de sus dioses que tiene cuerpo de pez, que llaman Derketo. Preguntaron también sobre lo que contaban de Elías, que había estado en la isla, el cual había observado una nube que se levantaba del mar y todos decían que era una virgen, que ellos querían saber dónde está esa virgen puesto que ellos saben que de ella debe venir el Salvador y el reino del universo. Según sus cálculos había llegado el tiempo de su aparición. Mezclaban con esto la creencia de una estrella que su diosa había dejado caer sobre Tiro, si esa era aquella nube anunciada. Uno de ellos añadió que había oído decir que en Judea hay ahora un agitador que aprovechando estas cosas se despacha como si fuese ese rey. Jesús no dijo que era él, sino solo que ese hombre de que hablaban no era ningún agitador, que se decían muchas cosas falsas de él y que el que ahora preguntaba sobre ello estaba muy mal enterado. Añadió que ya era el tiempo en que se cumplían las profecías. El hombre que preguntaba era algo mal intencionado y charlatán. No sospechaba siquiera que estaba hablando con el mismo Jesús del cual hablaba mal, hablaba solo de lo que había oído contar mal a otros. Estos filósofos sospechaban algo de la verdad y tenían cierta creencia en sus dioses, de los cuales pretendían explicar diversas significaciones. Pero todas las personas relacionadas con sus relatos de dioses estaban mezcladas, y hasta la nube vista por Elías era confundida con la Madre de Dios. Llamaban a su diosa Derketo y la tenían por reina del cielo. Decían que de ella había venido toda ciencia y alegría a la tierra, que había predicho todas las cosas y que se había arrojado al agua para aparecer luego como pez y estar con ellos para siempre, que todo esto había sucedido en realidad. A la hija de esta Derketo, tenida durante el culto sagrado, la llamaban Semiramis, la omnipotente reina de Babilonia. Era cosa admirable que yo viera entre tanto la vida entera de Derketo y Semiramis como habían vivido en realidad, y estaba allí impaciente por decir a esos filósofos todo su error y sus falsas creencias. Me parecían estos filósofos tan estúpidos porque no viesen todo esto como había sido, y me parecía entonces todo tan claro que lo podría contar como lo había visto. Luego pensaba yo, tú no debes meterte con ellos, son sabios y sabrán mejor que tú. Con estos y otros pensamientos estuve varias horas. Jesús les declaró todo su error y sus extravagantes suposiciones. Les contó la historia de la creación del mundo, de Adán y Eva, del pecado, de Caín y Abel, de los hijos de Noé, de la torre de Babel, de la separación de los malos y del aumento de su corrupción, y como luego,
llevados del deseo de unirse y vincularse con Dios, inventaron tantos ídolos e introdujeron la diosa Sira. Les dijo que la promesa de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, se había mezclado y confundido en 1000 formas, y que de esa fuente impura ellos habían bebido sus conocimientos fragmentarios y confusos. Les habló de la vocación de Abraham, del pueblo elegido por Dios, de los hijos de Israel, de los profetas, de Elías y su profecía, y de la época presente que era el tiempo del cumplimiento de la promesa. Les habló tan fácil, sencilla y naturalmente que varios de ellos comenzaron a entender muchas cosas, mientras otros no salían del enredo de sus conocimientos confusos y fragmentarios. Jesús estuvo hablando con ellos hasta la 1 de la tarde. Algunos se convertirán. Están tan envueltos en sus creencias y fábulas que no encuentran salida. Jesús les dejó alguna luz en sus mentes, haciéndoles comprender cómo aún en las peores aberraciones, queda siempre algún rastro de los designios de Dios con los hombres. Les mostró cómo en medio de los peores errores de los hombres, Dios había conservado una raza elegida para formar un pueblo de donde debía salir más tarde el Salvador de la humanidad. Les dijo que el tiempo había llegado y que era hora de hacer penitencia y de hacerse bautizar para renacer a una nueva vida espiritual. Antes de esta conversación con los filósofos, Jesús había enviado a Barnabás con otros discípulos a Citrus, donde vivía la familia de Barnabás. Jesús permaneció con el discípulo Jonás y otro de Dabrat, y con ellos fuese a una comarca, a media hora, muy fértil, donde había obreros ocupados en la cosecha. La mayoría eran judíos, cuyas chacras estaban en esta región. La comarca es muy hermosa, cultivada algo diferente de lo que se acostumbra entre nosotros. El trigo crece en ciertos lugares altos, hay praderas con frutales y olivares y ganado. Almacenan el agua en los valles. Veo vacas negras, sin cuernos, y toros con jivas, de andar pesado y anchos cuernos. Los usan para llevar mercaderías. Hay muchos asnos, grandes ovejas y carneros. Las casas y galpones están desparramadas en las praderas. Tienen una muy hermosa escuela y cátedra pública para la enseñanza y un maestro. Acudió gente a la fiesta del sábado, en la sinagoga de Salamina, junto al albergue, donde enseñó Jesús. El camino es muy ameno. Cuando ven a Jesús, a quien ya conocen, dejan el trabajo, sus instrumentos de labranza y su sombrero de corteza con que se precaven del sol y acuden en grupos. Se inclinan reverentes ante él, algunos se echan de bruces al suelo. Jesús los saluda, los bendice y ellos vuelven a su trabajo. Como se acercara a la escuela, el maestro le salió al encuentro con algunos principales de la ciudad, llevó a Jesús junto al pozo, le lavó los pies, sacudió y limpió su manto, y le ofreció bebida y comida. Con estos hombres y otros que habían venido de Salamina, Jesús pasó de campo en campo, enseñando con parábolas sobre la siembra y la cosecha y la separación del trigo de la cizaña y de la mala hierba que se echa al fuego. Cuando terminaba en un grupo, éste volvía al trabajo, y Jesús pasaba a otro. Los hombres cortaban los haces de trigo y los alcanzaban a las mujeres, que venían detrás de ellos. Estas los ataban y los transportaban a un lugar destinado. Las mieses más bajas, quedaban en pie, pasaban luego mujeres pobres del lugar, que las cortaban y las guardaban, como también las que caían en el suelo durante el trabajo de los segadores. Estas mujeres llevan la cabeza cubierta o no, según sean casadas o doncellas, y se protegen contra el sol con un sombrero de corteza. Jesús anduvo así hasta media hora de camino entre estos labradores. Después regresó a la fuente de la escuela donde les ofrecieron, a él y a los suyos, una especie de jugo, miel, panecillos, frutas y bebidas en pequeños recipientes. El pozo de agua es verdaderamente muy bello, y está rodeado de hermosos árboles. Se bajaba a él por muchas gradas y había un fresco muy agradable a pesar del calor del estío. En sitio aparte vivían las mujeres que preparaban la comida a los trabajadores, venían cubiertas con su velo. Jesús les enseñó el Padre Nuestro, explicando sus peticiones. Por la tarde se reunieron los segadores en la escuela, donde Jesús explicó las parábolas antedichas, hablando del maná, del pan de cada día y del pan del cielo. Luego visitó con un maestro y otros las casas de los enfermos, sanando a muchos que yacían en pequeñas piezas pegadas a las viviendas habitadas. De este modo llegó Jesús a casa de una mujer enferma de hidropesía. Su casa era tan pequeña casi como la cama donde estaba tendida.
El techo era desarmable. Se acercaron hombres y mujeres y sacaron el techo. Jesús le preguntó, «Mujer, ¿quieres sanar?». Ella contestó con humildad, «Como el profeta lo quiera, lo quiero yo también». Jesús le dijo, «Levántate, tu fe te ha salvado». Se levantó la mujer y dijo, «Señor, conozco tu gran poder, muchos han querido sanarme, y no han podido». Dio gracias con los de su familia, y alabó a Dios, y muchos vinieron, y se admiraban de verla sana. Jesús volvió al lugar de su enseñanza. Mientras tanto he visto en Salamina a Mercuria en gran agitación, paseándose de un lado a otro en el interior de su casa. Lloraba, se estrujaba las manos y permanecía largo tiempo abismada en un rincón. Su marido, que parece un tanto retardado, y su sirvienta, la tenían ahora por loca. Pero Mercuria está llena de arrepentimiento y piensa cómo podrá abandonar esta su vida y juntarse con las santas mujeres de Palestina. Tiene una hija de 8 años, otra de 9, y un niño de 5. Su casa está junto al templo, es grande, con gruesas murallas, muchas habitaciones para la servidumbre, con terrazas y jardines. La llaman para que vaya al templo, pero ella se resiste diciendo que se encuentra enferma. El templo es un edificio grande, con columnas, cámaras para sacerdotes y bóvedas. Adentro hay una enorme figura de la diosa, que brilla como oro, es un cuerpo de pez, con cabeza y cuernos como de vaca. Tiene delante de sí otra figura sobre cuya espalda ella pone su corto brazo. El ídolo está sobre una altura y tiene aberturas donde se quema incienso o cosa parecida. Se ofrecen niños mal conformados. La casa de Mercuria es la que fue un día la vivienda del padre de Santa Catalina, que se llamaba Costa. Santa Catalina nació y se crió allí. Su padre era descendiente de un príncipe de Mesopotamia, premiado por sus servicios en la guerra, con posesiones en Chipre. Estando en Chipre se casó con la hija del sacerdote pagano, a la cual pertenecía Mercuria. Desde niña Catalina estaba llena de ciencia, tenía visiones y era guiada por el cielo. No podía ver ni tolerar a los ídolos y los ocultaba como podía. Por esta causa fue reprendida y encerrada por su padre. Las ciudades de aquí no están formadas como entre nosotros. Hay edificios muy grandes, con terrazas y muros muy gruesos, donde cavan viviendas las gentes pobres. A veces hay sobre los muros caminos y sendas, y hasta se ven árboles sobre ellos. Reina en Salamina mucho orden. Cada clase de habitante tiene sus barrios y calles propias. Hasta los niños de la escuela los veo reunidos principalmente en algunas calles. En otras calles solo andan animales de carga. Los filósofos tienen una casa grande para sí, con terrazas y jardines y los veo caminar casi siempre en sus propias calles. Andan reunidos, de a 4 o 5, envueltos en sus largos mantos y discuten entre ellos. Veo también que los que vienen toman todos por una calle y los que van lo hacen por otra. Esto lo observo en todas las calles de la ciudad. Aquel lugar donde el gobernador romano recibió a Jesús, es elevado y se sube a él por escalones. Se ven allí tiendas de mercaderes, a un lado está el mercado donde veo árboles muy altos que terminan en punta y en sus ramas anchas suelen sentarse los hombres para descansar. El palacio del gobernador mira en esta dirección. Capítulo 35. Jesús enseña en la ciudad de Citrus. Cuando al día siguiente Jesús pasaba de nuevo de un campo a otro enseñando a los trabajadores, vi que una niebla espesa cubría la comarca de modo que casi no se veían entre sí los labradores. El sol apareció como una placa blanca sin penetrar la espesa niebla que cubría la tierra. Veo muchas gallináceas, codornices y palomas de abultado pescuezo. Hay muchos manzanos con fruta diferente de la nuestra. Jesús volvió a enseñar, en parábolas, del pan de cada día, y sanó a varios niños enfermos que yacían en unas bateas hechas con pieles de animales. Como algunos se desataran en grandes alabanzas por sus palabras, Jesús les dijo, a aquel que tiene se le dará y a aquel que no tiene se le quitará aún. Los judíos estaban llenos de dudas y Jesús les aclaraba lo que preguntaban. Temían ellos no tener parte en la tierra prometida. Decían también que Moisés no necesitó andar por el camino que anduvo en el desierto, que había otros mucho más cortos. Jesús les dijo que la tierra prometida no está solo en Canaán, que el reino de Dios podían conseguirlo sin necesidad de andar tanto tiempo por el desierto,
que, si ellos murmuraban de Moisés por haberlos llevado tanto tiempo por el desierto, se cuidasen ahora de no andar en el desierto del pecado, de la incredulidad y de la murmuración, y tomasen, en cambio, el camino corto de la penitencia, del bautismo y de la fe. Estos judíos se habían mezclado con los paganos de Chipre, de modo que muchos paganos se hicieron judíos de religión. Con su andar a través de los prados, llegó Jesús con sus acompañantes al camino principal que lleva desde el puerto de Chipre, del noroeste al este, a algunas horas de distancia de Salamina. Había aquí un gran albergue para los judíos, donde descansaron. No lejos veíanse galpones y otro albergue con un pozo para las caravanas de los infieles. Este camino está siempre lleno de majeros. Después que lavaron los pies a Jesús, y le dieron un refresco, llegaron los otros discípulos que habían quedado en Salamina para bautizar. Los que acompañaban a Jesús eran unos 20. Jesús enseñó al aire libre a los obreros que volvían de su trabajo. Le trajeron a algunos enfermos que ya no podían ganarse el pan, y como los vio llenos de fe, los sanó, y los mandó a trabajar. Hacia la tarde llegó una caravana de árabes. Venían con bueyes cargados, que caminaban lentamente, unos detrás de otros por el sendero angosto. Traían también asnos y camellos cargados con fardos de algodón. Eran gentes de la región donde habitó Jetro, de color más oscuro que la gente de Chipre, y habían venido con las naves trayendo mercaderías. La habían vendido cambiándola con cobre y otros metales, y regresaban ahora con sus nuevas mercaderías para embarcarse. Las bestias venían con sus pesadas cargas de cobre y metal para cambiar con otras mercaderías. Las mujeres eran hacendosas, y se ocupaban de tejer e hilar, cuando plantaban sus tiendas, sacando el algodón de los fardos de sus bestias de carga. Cuando hubieron descargado sus bestias, saludaron a Jesús, y le pidieron permiso para escuchar su enseñanza. Jesús alabó su diligencia y su trabajo y les preguntó con qué fin trabajaban tanto. Con esto los llevó a la noción de Dios creador y dador de todo bien, al deber de gratitud para con Dios y a la bondad de Dios que va en busca, como un pastor, de la oveja descarriada y perdida. Les habló con mansedumbre y bondad. Estaban tan contentos que querían regalarle toda clase de objetos. Bendijo a sus criaturas, y luego se dirigió con sus acompañantes al norte, hacia Citrus, como a 4 o 5 horas de camino de aquí y a 6 de Salamina. El camino iba subiendo. Veo en la comarca olivares y plantaciones de algodón, y de otra planta de la cual hacen una especie de seda. Hay por todas partes un arbusto con flores amarillas que dan un hermoso aspecto al paisaje. A la izquierda se contemplan altos árboles sobre las alturas de la montaña. Veo muchos cipreses y arbustos con especia de resina olorosa. A la izquierda de la montaña veo correr un torrente formando cascada. Veo que en las montañas van cavando cuevas, de donde sacan cobre, bronce y un metal blanquizco como plata. Creo que aquí también derriten metales, pues solían decir esas gentes que los montes ardían. Después de 4 horas de camino, llegó Jesús a un albergue, a media hora antes de Citrus. Entraron y el padre de Barsabás y otros hombres recibieron al Señor, y le prestaron los acostumbrados servicios. Jesús descansó, enseñó y en compañía de los suyos tomó parte en una comida. Citrus está en el fondo de un valle. Jesús entró por la parte donde se ven talleres de metales. La ciudad tiene habitantes judíos y paganos. En torno se ven muchas casas en medio de huertas y jardines. Yo estaba muy afligida del gran trabajo de Jesús en Citrus, y en otras partes, porque de esto no había noticia alguna en la Sagrada Escritura, como me lo asegura el peregrino, como tampoco de lo mucho que han hecho después Pablo y Barnabás allí en la isla. Tuve entonces una visión sobre esto, de lo que aún recuerdo lo siguiente. Entre judíos y paganos ganó Jesús en Chipre 570 almas. He visto que la pecadora Mercuria siguió a Jesús con sus hijos, llevándose dinero y cuanto pudo consigo. Se juntó a las santas mujeres y ayudó mucho a las primeras cristiandades y a los primeros diáconos. Vi que fue muerta, como mártir en la primera persecución que se levantó contra los cristianos, antes de la conversión de Solo, mientras éste andaba de camino a Damasco. Después de la partida de Jesús, muchas otras familias judías y otros convertidos emigraron de Chipre, llevándose cuanto podían. Por esto se originaron entre ellos disgustos y comenzaron a despreciar a Jesús, llamándolo embaucador.
Tanto judíos como paganos estuvieron de acuerdo en esto y se prohibió hablar más de Jesús. Apresaron a mucha gente y la azotaron, y los sacerdotes de los ídolos obligaban a los paganos convertidos a ofrecer incienso a los ídolos. El gobernador romano, favorable a Jesús, fue destituido y llamado a Roma, y vinieron soldados romanos que custodiaron las puertas, no permitiendo embarcarse ni salir a nadie de la isla. Con la crucifixión de Cristo se perdió del todo su memoria. Si se hablaba de él era como de un rebelde e impostor, y los creyentes que aún quedaban dudaron, y se avergonzaron de Cristo. 11 años más tarde Saulo y Barnabás no mostraron ningún rastro de fe en Cristo. No permanecieron mucho tiempo allí, y se llevaron a algunos de la isla. De camino a Citrus, Jesús enseñó a algunos obreros de las minas, que estaban alquiladas por judíos y paganos. Los mineros tenían un aspecto demacrado, pálido y miserable, y se vestían de pieles. Jesús enseñó con parábolas del artífice que purifica el oro y los metales en el crisol. Los paganos judíos trabajaban en dos lados de la mina y oían la enseñanza de uno a otro lado. Había entre ellos algunos endemoniados que trabajaban sujetos con sogas. Estos comenzaron a gritar, a agitarse y a declarar quién era él y que venía a atormentarlos. Jesús les mandó callar y se aquietaron. Acudieron mineros judíos a quejarse de haber sido robados por otros mineros paganos, y pedían a Jesús que decidiese la cuestión. Jesús hizo cavar sobre terreno judío, y se llegó a aberturas de los paganos. Había allí restos del metal blanco, plata o zinc. Esto los había atraído. Jesús habló de los bienes ajenos y del escándalo. Los paganos estaban convictos, pero como no estaban presentes los jefes y capataces, nada se hizo en definitiva y los paganos se retiraron murmurando y quejándose. Citrus es una ciudad hermosa, de mucho movimiento. Viven judíos y paganos, y se tratan con más familiaridad que en otros lugares, aunque tengan calles separadas. Los judíos tienen 2 sinagogas y los paganos varios templos. Hay también entre ellos casamientos, pero siempre con la condición de que el infiel abrazaba la ley judaica. Desde la ciudad vinieron ancianos y maestros judíos al encuentro de Jesús, y 2 filósofos paganos que querían, conmovidos ya, escuchar de nuevo la enseñanza de Jesús. Después que lo llevaron a una casa a propósito para lavarle los pies y darle algún refresco y alimento, le rogaron por algunos enfermos que deseaban su visita. Jesús se dirigió a la calle de los judíos y sanó a unos 20 enfermos puestos afuera. Había estropeados que andaban con muletas y otros tan deformes que eran llevados. Los sanados y sus parientes cantaban las alabanzas de Jesús con frases de los salmos. Los apóstoles procuraban acallarlos y despedirlos. Jesús se dirigió entonces a la casa del jefe de la sinagoga donde estaban reunidos hombres ilustrados, entre ellos algunos de la secta de los recabitas. Vestían estos con ropas diferentes de los demás judíos y tenían costumbres más severas, aunque en muchas cosas andaban relajados. Tenían para ellos solos una calle y vivían del trabajo de las minas. Eran de la tribu de aquellos que vivían en el reino de Basán en Efrón, donde también se ocupaban en trabajos de la montaña. Jesús fue invitado por el jefe a una comida dispuesta para después de la fiesta del sábado, pero como Jesús había prometido estar con el padre de Barnabás, invitó a ellos a ir con él allá, y que la comida preparada se sirviese a los mineros y a los obreros pobres del lugar después de la enseñanza en la sinagoga. Esta se llenó de judíos, los paganos oían desde fuera y desde la terraza. Jesús habló del tercer libro de Moisés, del sacrificio y de Jeremías, tratando del tiempo de la salud. 3 Moisés, 25 a 26, Jeremías, 23, 6 a 8. Cuando habló del sacrificio vivo y del sacrificio muerto, ellos preguntaron la diferencia. Después enseñó sobre las 8 bienaventuranzas. Estaba en la sinagoga un rabino anciano y piadoso, desde mucho tiempo enfermo, que se hacía llevar y ocupaba su lugar. Cuando estaban discutiendo con Jesús, de pronto exclamó el rabino, «Callad, dejadme hablar». Como callaran todos, dijo, «Señor, tú has ayudado a muchos, ayúdame también a mí, manda que yo vaya a ti. Como crees, levántate y ven a mí». Se levantó de inmediato el viejo y exclamó, «Señor, yo creo», sintióse bien, subió las gradas, y fue ante Jesús dándole rendidas gracias. Todos los presentes alabaron a Jesús, quien salió de la sinagoga y se dirigió a la casa de Barnabás.
El jefe de la casa reunió entonces a los obreros pobres para servirles la comida que Jesús y los suyos habían dejado.